Bueno, somos un gobierno a toda máquina, eso sí, ¿ah? No sería tan famoso si no por ustedes. Pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor. Señores de Willard, dejen de mentir y de desinformar. El dicho dice, dime con quién eres, diré quién eres, un delincuente. Bueno, el presidente José María Balcázar ha asumido el mandato del país hace 72 horas, pero ya enfrenta serios cuestionamientos públicos. Por eso ha ido tratando de apagar algunos incendios que han surgido propios de estas insinuaciones de indultos o de la influencia de los Cerrón en Palacio. No, están tratando de forzar la figura de uno de los abogados y hombres de confianza de Vladimir Cerrón para que sea el secretario general, pero como no cumple con los requisitos en Palacio, están renuentes a formalizar su presencia. Pero parece que los dinámicos del centro quieren retomar con todo el gobierno y ponerle el sello de Perú Libre. Lo que está haciendo Balcázar es tratar de distanciarse porque sabe que pende de un hilo su presidencia. Y tiene una serie de cuestionamientos porque ha dejado un rastro de incorrecciones por donde ha pasado. Vamos a empezar por su etapa como juez. ¿Ya? Él tiene una serie de antecedentes que se acumulan y finalmente no lo ratifican en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Hoy la Junta Nacional de Justicia. Hay un caso que es muy importante en el contexto de la corrupción rampante de Vladimiro Montesinos. El caso de Eugenio Bertini, quien era el banquero de Montesinos, quien ayudaba a blanquear el dinero negro de Montesinos a través de las offshore en Gran Caimán que tenía el Banco Vice que adquirió Sudameris. Bueno, resulta que en el año 2004 estaba José María Balcázar en la sala penal permanente y llega la casación. Pero la casación solamente sirve para revisar que el proceso haya sido debidamente llevado a cabo por la instancia previa, que no haya ningún vicio procesal, no se pronuncia sobre el fondo. Pero en este caso sí resolvieron sobre el fondo y adivinen qué, favorecieron a Bertini y Montesinos, en ese caso al menos. Vamos a ver el reportaje. Que haya tranquilidad y pacificación en el país. José María Balcázar Zelada, nuestro nuevo presidente, pareciera ser una fuente inagotable de cuestionamientos. Y eso que lleva menos de 72 horas en el cargo. Dicen que somos esclavos de nuestras palabras y rehenes de nuestros silencios. Y en su caso, no solo hablan sus discursos, también hablan sus columnas, sus decisiones jurídicas y su trayectoria como magistrado y abogado. De tal manera que yo creo que más bien lo que hay que propiciar es rebajar la edad para en caso de lo penal, por ejemplo. No hay ningún problema para permitir que las relaciones matrimoniales o no matrimoniales a partir de los 14, ya lo ha demostrado la psicología, la criminología, que cuando no hay violencias son relaciones. Porque no estamos ante un personaje nuevo en la esfera pública. Estamos ante alguien cuya huella está registrada en expedientes, resoluciones y textos firmados. Sus opiniones sobre temas sensibles, sus fallos en procesos judiciales y los cuestionamientos documentados en evaluaciones institucionales no son interpretaciones, son archivos. Es evidencia. Y así podemos saber, conocer quién es José María Balcázar, cómo piensa y sobre todo cómo decide cuando tiene poder. Empecemos por una nueva revelación.
Esta es una columna firmada por nuestro ahora presidente interino en el diario El Correo de Lambayeque, publicada en el año 2015. Aquí, José María Balcázar firma como ex juez supremo y escribe la columna Feministas logran su delito, el feminicidio. Recordemos que el delito de feminicidio se instauró en el año 2011. Aquí decide mezclar un libro del siglo XVI, exactamente de 1515, el Maleus Maleficarum, un texto que se usaba para matar a las mujeres calificadas de brujas. Además, habla de las sirenas, cómo eran capaces de hipnotizar a hombres como Ulises. Pero no solo eso, interpreta que el delito de feminicidio se crea por un sesgo ideológico. Balcázar escribe cosas como matar a una mujer por su condición de tal, una especie de odio de género, o las feministas han logrado introducir este delito en el Código Penal, no sin antes decir que la tonta Eva hizo que Dios la echara del paraíso. Parece un artículo bastante machista, bastante burlesco. Yo sé que las feministas al día de hoy hay, posiciones encontradas, hay de todo, pero igual no se puede desconocer la realidad existente que además va en crescendo a la fecha, ¿no? No es que haya disminuido. Obviamente es un pensamiento ideológico del señor que además que conocemos que es de izquierda radical, ¿no? No hay ningún odio de género, ¿no? En realidad el matar a la mujer por su condición de tal significa más bien lo contrario, ¿no? No es el odio de la mujer hacia el género, sino más bien esa misoginia hacia la mujer por ser mujer, ¿no? O sea, sí se trata de una violencia, como te digo, en determinados contextos, en donde la condición de mujer es el móvil y la razón de ser para cometer el delito. Pero pasemos de la columna a la acción. En el 2004, nuestro hoy presidente José María Balcázar se desempeñaba como juez supremo provisional en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Fue entonces cuando se le inició un proceso disciplinario por haber participado en una resolución que dejó sin efecto una sentencia de casación previamente emitida por la propia Sala. Emitir una resolución contra una decisión que ya tenía la calidad de cosa juzgada era una vulneración muy fuerte contra el debido proceso. En otras palabras, básicamente estaban desconociendo una decisión que ya era definitiva, que no se podía cuestionar. Y hacer eso trastocaba totalmente el proceso penal, el proceso judicial, la seguridad jurídica y la predictibilidad. Estamos ante una situación muy grave y prácticamente una aberración jurídica, si se podría llamar de alguna manera, ¿no? Los expedientes, las resoluciones que fueron objeto de análisis, determinaron que la argumentación jurídica que había utilizado el magistrado en su momento no eran las idóneas. Es decir, había no sé si llamarlo un déficit de motivación, pero sí de repente una contradicción en sus argumentos, ¿no? En virtud a eso es que el Pleno determina de que realmente no es idóneo para el cargo. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que es ahora la Junta Nacional de Justicia, consideró que se había vulnerado la cosa juzgada, el debido proceso y la seguridad jurídica, señalando que la gravedad no radicaba solo en haber dejado sin efecto una resolución firme, sino en que dicha actuación se produjo desde el propio máximo tribunal del país. No puede realizarse, es decir, no puede haber una decisión que modifique una decisión que ya es definitiva. Y eso fue la razón por la cual el entonces Consejo Nacional de la Magistratura decidió en primera instancia destituirlo del cargo de juez. Pero no es solo eso. Este programa accedió a un fallo que firma Balcázar en el que favorece a quien en vida fue Eugenio Bertini, el CEO del Banco Vice Sudamerís, acusado de sacar dinero sucio de Montesinos hacia paraísos fiscales. Aquí lo vemos en un bloody video con Vladimiro Montesinos cuando visitaba la famosa salita corruptora del SIM en el gobierno de Alberto Fujimori. Aquí, el fallo en el que Balcázar declara fundada la excepción de naturaleza de acción en favor de Bertini y Montesinos. No fue una absolución ni una sentencia de inocencia, sino un mecanismo del derecho penal mediante el cual el imputado sostiene que los hechos que se le atribuyen no constituyen delito o no son penalmente perseguibles. Lo que sucedió es que se le dio trámite a una decisión que ya también había quedado con calidad de cosa juzgada. Y sin embargo, el entonces juez supremo, Balcázar, lo que dijo es que había la posibilidad de incluir una tercera instancia, situación que es irregular porque no está dentro del modelo procesal que tenemos nosotros. Esta excepción de naturaleza de acción básicamente lo que dice es que no hay delito.
¿sí? Y ya se había decidido. Sin embargo, él, y esto es lo que cuestiona el Consejo Nacional de la Magistratura, habilita una supuesta tercera instancia que desde luego no existe. Por esto, Balcázar no fue ratificado como juez superior por el Consejo Nacional de la Magistratura. Su resolución es contundente. Uno de los firmantes es Aníbal Torres, el ex premier de Pedro Castillo, que en ese entonces era consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. Se aprecia que la técnica argumentativa utilizada en este caso en particular, de suma gravedad por estar relacionado a un caso socialmente relevante, donde se investigaban los movimientos bancarios de Vladimiro Montesinos, se encuentra viciada por graves deficiencias, situación que afecta la legitimidad y transparencia de su desempeño jurisdiccional, lo que no se condice con el nivel de excelencia que debe demostrar un magistrado del nivel jerárquico del evaluado, más aún cuando desempeña funciones de una sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que además se encuentra conociendo un caso de singular gravedad y notoriedad. En pocas palabras, es una argumentación deficiente que él realizó para poder declarar fundada esa excepción de improcedencia de acción. Al juez tener bastante, no solamente criterios, sino también una preparación académica suficiente que hable con sus resoluciones, ¿ok? Porque es eso, el juez habla mediante sus resoluciones. Balcázar ya dijo que sus convicciones no cambian. Entonces la pregunta no es qué dirá desde Palacio, sino cómo decidirá cuando el poder ya no se ejerce en una sala judicial, sino en el despacho más importante del país, en Palacio de Gobierno. Una cosa es ver lo que hace en un expediente y otra será verlo firmar decisiones de Estado. Y aquí hemos guaqueado el documento, ¿no?, del caso. Este es la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Transitoria, recurso de nulidad, Lima, 10 de junio del año 2005. Y aquí, claro, hacen todo el análisis, ¿no? Está demostrado indubitablemente que la cuenta corriente en dólares a nombre de Vladimiro Lenin Montesinos Torres data del año 1995. Esto es con mucha antelación al nombramiento de Eugenio Bertini Vinci en el cargo de gerente general del Banco Sudamérica. O sea, lo tratan de lavar, de favorecer. Y aquí declaran fundada la excepción de naturaleza de acción a favor del referido imputado Eugenio Bertini Vinci en cuanto al delito contra la administración de la justicia, en su modalidad de encubrimiento real. Balcázar Celada. Ah, ahí está, esta es la sala. Vega, juez aprista. Esas joyas, ¿no? Ahí estaba bien metido el hoy presidente José María Balcázar. Y por eso es que esta resolución del Consejo Nacional de la Magistratura ya no lo ratifica, ¿no? Es un caso de muchos. Y dice, bueno, la técnica argumentativa utilizada en este caso en particular, de suma gravedad, por estar relacionado a un caso socialmente relevante donde se investigan los movimientos bancarios de Vladimiro Montesinos, se encuentra viciada por graves deficiencias, situación que afecta a la legitimidad y transparencia de su desempeño jurisdiccional, lo que no se condice con el nivel de excelencia que debe demostrar un magistrado de nivel jerárquico del evaluado, o sea, un vocal supremo. Más aún cuando se desempeña en funciones de una sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que además se encuentra conociendo un caso de singular gravedad y notoriedad, en los que la sociedad espera que los magistrados a cargo de estos casos respondan con idoneidad. Ahí está, ¿no? Esto es en el caso de Eugenio Bertini, pero hay otros casos más por lo que le han dado de baja en el CNMA el hoy presidente. Vamos a seguir investigando, pero ahora vamos con el retorno de los dinámicos del centro, porque quieren regresar a toda costa. Esperábamos hoy que lo que habíamos anunciado, lo que habíamos anticipado de muy buenas fuentes en Palacio, se plasmara en el peruano, ¿no? Que Wilder Herrera se convierte en el secretario general. Y este Wilder Herrera era el abogado de Vladimir Cerrón, el hombre de confianza, el brazo derecho de Vladimir Cerrón. Entonces, eso nos saltó inmediatamente como una alerta, porque parecía pues que quería tener ahí a su alfil al lado del presidente para saber qué es lo que estaba pasando en todo momento el prófugo Vladimir Cerrón.
En fin, no solo eso, sino que quieren mantener el control en la mayor cantidad de ministerios que puedan. Quieren traer de vuelta a los ministros de la época de Pedro Castillo. ¡Ay, mi madre! Y Balcázar no sé si se va a poder desmarcar de la presión de Perú Libre, así diga que no es ni nunca será, ¿no?, de ese partido. Juan Carlos Chamorro con la historia. El poder vuelve a moverse en las sombras. El nombramiento del abogado Loli Wilder Herrera Lavado aún no se publica en El Peruano, pero ya ejerce como secretario general de Palacio de Gobierno. La congresista Kelly Portalatino, a quien Vladimir Cerrón le declaró su amor por WhatsApp, confirmó la información a la prensa. Herrera es cercano a Portalatino, fue secretario general del Ministerio de Salud cuando ella fue ministra por breve tiempo en el gobierno de Castillo. Además, fue abogado del hoy prófugo candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de su madre Berta Rojas y de una veintena de investigados en el caso Dinámicos del Centro, la presunta organización criminal que subastaba brevetes en la región Junín para usar parte de ese dinero ilícito en la campaña del Partido del Lápiz. Sin dudas, un hombre leal a Cerrón y que significaría el retorno de los Dinámicos del Centro al gobierno, tras la vacancia de Pedro Castillo, pero esta vez de la mano de José María Balcázar. Con Wilder Herrera en Palacio, ¿es el regreso de los Dinámicos del Centro a la política? No solamente el regreso de los Dinámicos del Centro a la política, sino el regreso de su cabecilla, que es Vladimir Cerrón, a Palacio de Gobierno. Algo que advertíamos porque desde la salida de Pedro Castillo no existió nunca un corte, un deslinde entre el gobierno de Dina Boluarte, incluso el gobierno de Gerí, con Vladimir Cerrón. Pero no veíamos la participación directa de miembros de esta organización criminal o de otras organizaciones criminales vinculadas a Perú Libre directamente despachando en Palacio. ¿Qué tan peligrosos eran los Dinámicos del Centro? La organización criminal Dinámicos del Centro, de acuerdo a la Fiscalía, era una organización criminal que funcionaba extorsionando y pidiendo coimas en el sector de transportes. Era una de las tantas otras organizaciones que lideraba Cerrón en el gobierno regional y que tenía una estructura muy fuerte. No solamente para pedir coimas, no solamente para extorsionar a choferes, empresarios, sino que además se introdujo como un virus en la administración pública. El responsable del gobierno de Vladimir Cerrón, del segundo gobierno de Vladimir Cerrón, su gerente general era Wilder Herrera y en este caso era además su operador político. Y además, esto significa que el prófugo Cerrón regresa al epicentro del poder como lo hizo con el profesor del sombrero. El nombramiento de Wilder Herrera en Palacio de Gobierno significa que Cerrón vuelve a Palacio de Gobierno. Y si Cerrón ya sería el presidente tras la sombra, según el ex congresista César Combina, Wilder Herrera sería el premier en la oscuridad. Wilder Herrera en Palacio, Cerrón va a gobernar. Sin duda, Wilder Herrera se convierte en el articulador de Cerrón en Palacio de Gobierno y probablemente por la edad del señor Balcázar y la lealtad del camarada Balcázar a Perú Libre y a Cerrón, se convierta en el primer ministro de facto. Y tendrá un poder gigantesco. Wilder Herrera va a despachar directamente con los ministros que se nombren, va a coordinar con las bancadas parlamentarias, va a tomar decisiones que un presidente de más de 83 años probablemente no pueda tomar en la madrugada o a primera hora de la mañana. Tomando en cuenta esto y su historial cercano a Vladimir Cerrón, participando y dirigiendo lo que quizás Vladimir Cerrón no pudo hacer en otros ministerios y en otros espacios de gobierno, creo que la preocupación de la población debe ser bastante alta. Y además será los ojos y oídos de Cerrón en Palacio,
La triangulación va a ser muy simple. Balcázar va a ser el presidente nombrado por el Congreso en papel, que lo puedan poner en la palestra pública. Vamos a tener a un primer ministro de facto, sea quien fuera el verdadero primer ministro, que va a ser Wilder Herrera en todos los actos. Y este primer ministro de facto va a tener un jefe real. El jefe real de Wilder Herrera no es el señor José María Balcázar, es el señor Vladimir Cerrón. Pero eso no es todo. Le asegurará a Perú Libre tener caja chica en esta campaña electoral, porque los trabajadores que pueda meter a los ministerios, con Balcázar en el sillón presidencial y como secretario general, tendrán que dar sus sagrados aportes o diezmos. En el Parlamento, como en los ministerios de Energía y Minas y de Salud en su momento, cuando Vladimir Cerrón y Perú Libre tomaba un ministerio o tomaba una institución pública, los trabajadores tenían que aportar económicamente al partido y participar activamente en la campaña política de su líder y de la organización política. En ese sentido, no hay nada que nos haga dudar de que esto va a darse nuevamente. Y no salió muy bien parado, porque acumuló un rosario de denuncias penales por diversos delitos contra la administración pública, como concusión, negociación incompatible, entre otros. 2 de ellas son de su paso por el Ministerio de Energía y Minas, que están en curso. ¿Qué tenemos aquí el día de hoy? Tenemos a alguien que tiene un rosario de denuncias propias y que tiene además la confianza de otro personaje muy cuestionado como Vladimir Cerrón para buscar blindaje para él. Mientras tanto, ya han comenzado a desfilar por Palacio, desde la designación de Balcázar, congresistas de su partido, así como de APP y Podemos, las bancadas que le dieron los 18 votos ganadores y que hoy le cobrarán la factura con la repartija de los ministerios. Pero Cerrón pondrá su gente de confianza como Herrera. Lo que podría ocurrir en los próximos días, mejor dicho, es que los puestos de confianza van a ser tomados por personajes muy cercanos a Vladimir Cerrón y que estos personajes, conforme se acerque la campaña electoral, los vamos a ver muy activos en los famosos comando de pintas, porque ya han sido organizados en la campaña del 2001 desde la región Junín, y también en el comando de personeros. Vale la pena hacer un poco de memoria. ¿Quiénes fueron los que dirigieron la campaña publicitaria de personeros, de medios, de movilización de Perú Libre el 2021 de Pedro Castillo y de Dina Boluarte? Richard Rojas, trabajador directo de Vladimir Cerrón; Arturo Cárdenas, alias Pinturita, trabajador directo de Vladimir Cerrón; y Wilder Herrera, también trabajador directo de Vladimir Cerrón. Por su parte, varios gremios empresariales, como la Sociedad Nacional de Minería, han sacado comunicados exigiendo al gobierno de Balcázar que garantice la estabilidad jurídica y un proceso electoral transparente. Y esta mañana, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, visitó al hombre de Cerrón en Palacio. Esta jugada demostraría que el poder real no firma decretos, mueve piezas. Bueno, jamás hubiese permitido Vladimir Cerrón, que pertenece al aparato de inteligencia cubana, que reciba al embajador de Estados Unidos, ¿no? De esta manera el presidente. Él está tratando de desmarcarse de todas estas vinculaciones con la izquierda radical de Perú Libre, porque sabe que su presidencia es endeble y que tiene un rosario de denuncias que vamos a ir descubriendo cada día más. Entonces él no tiene mucho techo y la verdad que no sabemos qué capacidad de reacción tenga. Tiene experiencia, sí, pero también ya tiene desgaste. Lo hemos visto divagar, está un poco senil. No sabemos en realidad en manos de quién hemos puesto el país nuevamente. Qué irresponsable este Congreso, realmente. Y yo creo que ya es hora de que los votantes le empiecen a pasar factura a esos partidos como APP, que todo el rato están canjeando votos por, ¿no? Prebendas, ministerios, millones. Dios mío, el presupuesto se lo reparten y no les importa
quien toma las decisiones en el país, quién se siente en Palacio de Gobierno. Quieren ahí a un títere que obedezca sus reclamos, que les dé sus ministerios, ¿no? Acuña dice, yo no sé, los congresistas votaron y yo no sé nada. ¿Ustedes de verdad creen que es así? APP es monolítico, pues. En APP, si un Acuña no te dice qué hacer, no, te vas. Ahí las decisiones las toma el Chato Acuña o su hijo Richard Acuña, que sí tiene una capacidad de hacer política y es muy hábil. Hay que aceptarlo. Y entonces van moviendo sus intereses y ya coparon todo salud. Ministerio de Salud, salud, que pone 15.000 millones de presupuesto al año, ¿no? Y así van avanzando. Y obviamente no quieren perder todo lo conquistado. ¿Y cuánta plata sacarán de ahí? Imagínense ustedes. Y además les sirve para la campaña. Les sirve para la campaña. Como le va a servir a Vladimir Cerrón tener a toda esta gente nuevamente metida en el aparato estatal. Hay que tener mucho cuidado porque de frente lo está poniendo a este Wilder Herrera, que eso ha sido su abogado y que es parte de esta comitiva de Richard Rojas, de Arturo Cárdenas, alias Pinturita, que son el core de Perú Libre, ¿no? Y ahí es donde nuevamente él quiere poner en lugares claves, en puestos, ¿no?, donde puedan ellos utilizar el aparato del Estado para hacer campaña a favor de Perú Libre. Y el viejito Balcázar, ¿qué va a hacer? No va a poder evitarlo. No va a poder evitarlo. Qué pena realmente. Pero ahí está. Los dinámicos están de vuelta. Y la otra gran noticia del día ha sido la repentina decisión del TC de dejar en libertad a Daniel Urresti, que había sido condenado a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos de la revista Caretas en el año 1988 en Ayacucho. El Tribunal Constitucional ha revocado la condena emitida en el 2023 por la Tercera Sala Penal Transitoria, dejando sin efecto el fallo que lo responsabiliza como autor del crimen. Urresti cumplió 3 años de cárcel antes de que se tome esta decisión. El fallo no desconoce los hechos por los que ha sido condenado, pero determina que el Estado ya no puede continuar con la persecución penal debido al tiempo transcurrido. Obviamente la familia de la víctima revive uno de los episodios más dolorosos de la época del terrorismo. Por su parte, Urresti anuncia que se unirá a la campaña de José Luna. La nota es de Maricielo del Castillo. Mi papá y mi mamá. Impartiendo justicia en nombre del Estado peruano y resolviendo el conflicto jurídico falla, condenando a Daniel Belisario Urresti Helera como coautor de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato. Le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva el 11 de abril del año 2033. Enterramiento al establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario. 38 años pesan en esta historia. Una que involucra asesinato a sangre fría, presuntamente en manos de un capitán del ejército apodado Arturo, en un escenario de guerra interna. Un personaje que destaca por su personalidad histriónica e impulsiva. El exministro y en algún momento aspirante al sillón presidencial, Daniel Belisario Urresti Helera. Sentenciado por asesinato, que en la mañana de hoy fue puesto en libertad. El Tribunal Constitucional decidió revocar la sentencia de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el delito de asesinato contra el periodista Hugo Bustíos Saavedra, quien la mañana del sábado 24 de noviembre de 1988, a los 38 años, fue cruelmente acribillado y atacado con explosivos. La manera como fue asesinado mi padre realmente quebró nuestro proyecto de vida.
esa escena tan cruel, porque prácticamente a papá lo recogió hecho pedazos, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional dejó sin efecto el fallo de la tercera Sala Penal Transitoria de la Corte de Lima, que en el 2023 reevaluó distintos testimonios, como el de Isabela Rodríguez Chipana, quien acusó a Daniel Urresti de ser el capitán Arturo, el mismo que disparó a Hugo Bustíos en Huamanga en noviembre de 1988. Entonces dije, el señor Hugo dijo así: no disparen, no disparen, somos periodistas. Y seguían disparando. Yo estaba cerca a ustedes, señor Urresti. Ahora me vas a decir que soy terruca, que soy mentirosa. Usted es lo que miente. Daniel Urresti cumplió tan solo 3 años de condena. El Tribunal Constitucional ha dispuesto su libertad inmediata, a pesar de que se le encontrara responsable de los hechos. ¿Por qué? De la República, a través del congresista Fernando Rospigliosi, presenta un proyecto de ley y dice: yo aclaro que los delitos de lesa humanidad solo van a ser imprescriptibles cuando se cometen después del año 2002. El Tribunal Constitucional dice que la ley de Rospigliosi es constitucional. Entonces, lo único que ha pasado en el caso del señor Daniel Urresti es que se ha aplicado la ley Rospigliosi. Se ha aplicado la ley del Congreso. Se le ha dicho, el caso Daniel Urresti supuestamente cometió el homicidio contra Daniel Bustíos en el año 1988. El plazo de prescripción era 30 años, que venció el 2008. Estamos 2026, por lo tanto está prescrito. Tú puedes ser culpable y tu delito puede prescribir igual. Es decir, el fallo del Tribunal Constitucional no contradice la responsabilidad de los cargos penales contra Daniel Urresti. Él sigue siendo responsable del asesinato del periodista Hugo Bustíos. A pesar de ello, dice ser la persona indicada para acabar con la delincuencia en nuestro país. Así lo afirma el líder de su partido político, el candidato a la presidencia por Podemos Perú, José Luna Gálvez. Comunico al país que Daniel Urresti va a ser el ministro del Interior y el encargado de asegurarnos la seguridad ciudadana. Estamos súper felices que por fin se haya hecho justicia. Agradecemos al TCE que por fin reconoce a un hombre decente, un hombre inocente, que por cuestiones de ideología y política lo han mantenido preso durante 3 años. Tiene tantas cosas en su cabeza como para hacer para el beneficio de la población, sobre todo en inseguridad ciudadana. Él es el que va a poner orden y va a pacificar el país. La pacificación del país, paradójicamente, en la propuesta del partido Podemos Perú de José Luna, estaría en manos de quien ha sido sentenciado por asesinato. La libertad de Daniel Urresti es consecuencia del tiempo que ha pasado para la prescripción del delito, por lo que el Estado ya no puede perseguirlo penalmente. Pero esta decisión sí persigue a la familia del fallecido periodista, que nuevamente debe revivir la desgarradora muerte de su ser querido. Este es un capítulo más de la tragedia que fue para todos los peruanos la guerra fratricida que nos declaró Sendero Luminoso. Aunque los terroristas seguidores de Abimael Guzmán fueron los principales violadores de los derechos humanos, la verdad es que hubo excesos en el accionar de las fuerzas del orden. Uno de esos casos emblemáticos es el asesinato al corresponsal de la revista Caretas, Hugo Bustíos. Largo proceso judicial, reabierto y finiquitado 35 años después, pero esta sentencia del Tribunal Constitucional abre otro capítulo. Sale de la cárcel un polémico personaje a quien la justicia lo sentenció por la muerte de un periodista y ahora tomará un rol importante en la campaña electoral de Podemos Perú, junto a José Luna, otro personaje procesado por graves delitos. Bueno, entendemos obviamente el entusiasmo de la señora esposa de Daniel Urresti, a quien he tenido el gusto de conocer, pero no lo han declarado inocente. Han dicho que ya el delito ha prescrito, como bien lo detallaba Lucas Gersi en el reportaje.
no te estamos absolviendo, dice el TC, sino que por este delito, ¿no? El plazo es de 30 años. Si se cometió en el 88, 2008, ya la condena en el 2023 estaba fuera de plazo, ¿no? La condena aplica retroactivamente el Estatuto de Roma, pero el Estatuto de Roma no lo habíamos firmado en 1988. Entonces, lo que la ley aclara es que sí hay prescripción antes de que nos comprometiéramos a el Estatuto de Roma, que sí considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y eso no ha cambiado ni cambiará. Así que no es inocente, no lo están exculpando. El TC dice, ok, puede ser que la condena haya tenido sustento, pero es inaplicable, así que lo liberan, ¿no? Y claro, José Luna está anunciándolo como, ¿no?, el gran, el que va a ser el gran artífice de combatir la delincuencia en nuestro país. Bueno, en realidad lo han soltado para que le meta fuego a Porky, ¿no? Lo primero que va a hacer, acuérdense de mí, es irle a la yugular a Rafael López Aliaga. Muy bien, antes de ir al corte tenemos una importante mención. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Vamos al corte comercial y regresamos con mucho más aquí en Contracorriente. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.